Saludos a todos, estudiantes, profesores y familiares que hoy se encuentran con nosotros. Bienvenidos a un nuevo encuentro de matemática 9º grado. Pues bien, hasta el momento hemos estado trabajando la semejanza de triángulos. Ya ustedes conocen los teoremas que le permiten demostrar cuando dos triángulos son semejantes. Pero ¿se han puesto a pensar ustedes si existe alguna relación entre los perímetros y las áreas de estos triángulos semejantes? Quizás algunos la conozcan, pero es conveniente recordar cuál es la relación que se puede establecer entre sus perímetros y áreas. Por eso te propongo hacer el análisis para obtener la expresión que te relaciona los perímetros. Veamos entonces. Vamos a probar si existe la relación. Si tenemos dos triángulos que son semejantes porque tienen un ángulo agudo igual y además son rectángulos, por tanto tienen un ángulo de 90 grados. Luego son semejantes y conocemos las longitudes del triángulo menor. ¿Cómo podemos entonces obtener el perímetro de estos triángulos? Pensemos. Si también tenemos las longitudes del otro triángulo, podemos entonces establecer las relaciones entre los lados homólogos, o sea, aquellos que se oponen a los ángulos iguales, que en este caso son lados proporcionales. Vamos a establecer esta relación, teniendo en cuenta que el lado se opone a cada ángulo que es respectivamente igual en estos triángulos rectángulos semejantes. Vamos a establecer la relación en estos triángulos para obtener cuál es la expresión que permite el cálculo de sus perímetros. Bien, si establecemos entonces la razón entre los lados homólogos, en este caso, entre el que miden 4 y 8, porque son los lados que se oponen a los ángulos agudos que hoy tienen representados en color rojo, que sabemos que tienen la misma amplitud. También podemos decir que el lado que se opone al ángulo de 90 grados en el primer triángulo mide 5 centímetros y el que se opone al ángulo de 90 grados en el segundo triángulo mide 10 centímetros. Pero como tiene dos ángulos iguales y son triángulos, entonces el tercer ángulo también es igual porque todos suman 180 grados. Eso ustedes lo conocen. Por tanto, pueden establecer las tres razones entre los lados proporcionales, que son estos lados homólogos. Y pueden entonces obtener que esa proporción es la razón que existe entre estos lados y es la razón de semejanza entre los triángulos semejantes. En este caso, la razón siempre se ha identificado con la letra K y su valor es 1/2. Luego, podemos decir que un triángulo es la mitad del otro. En este caso, nos referimos a la longitud de sus lados. Entonces, podemos calcular el perímetro de estos triángulos si conocemos la longitud de sus lados. Veamos cómo lo podemos hacer. Vamos a calcular el perímetro del primer triángulo, del triángulo menor. Sumamos todos los valores, adicionamos los valores de sus lados, o sea, las longitudes de estos lados, y luego obtenemos el perímetro del triángulo menor. También, de igual manera,
podemos calcular el perímetro del triángulo mayor adicionando la longitud de sus lados y vamos entonces a establecer una razón entre los valores obtenidos de los perímetros de estos triángulos. Y esta razón se da dividiendo entonces la expresión que obtuvimos o el resultado obtenido del valor de estos perímetros. Y nos da como resultado también un medio. Quiere decir que coincide la razón entre los perímetros con la razón de semejanza. Entonces pudiéramos establecer una relación entre los perímetros de estos triángulos dados por la razón de semejanza. Efectivamente, podemos decir que el perímetro del triángulo menor es la mitad del perímetro del triángulo mayor porque la razón de semejanza es un medio. Y entonces si traducimos esto con valores numéricos a una expresión general, podemos plantear que como la razón de semejanza coincide con la relación entre los perímetros, entonces podemos establecer que el perímetro del triángulo menor será igual a K veces el perímetro del triángulo mayor. Y esta es la expresión que te permite calcular el perímetro de triángulos semejantes. Te daré un tiempo para que anotes esta información. De igual manera, puedes obtener la relación que se establece entre las áreas de triángulos semejantes si conoces el valor de la base y la altura de estos triángulos. Puedes proponerte hacerlo tú solo en casa. Pero, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? Hoy vamos a estar trabajando ejercicios donde vas a aplicar las relaciones entre los perímetros y áreas de triángulos semejantes. Entonces, copiemos el tema del encuentro de hoy. Ejercicios de razones entre perímetros y áreas de figuras semejantes. Propongo recordar los teoremas que establecen las relaciones entre las áreas y los perímetros de los triángulos semejantes que aparecen en tu libro de texto. Vamos a recordarlo. Tienes el primero, que es el recuadro de la página 99. Este teorema plantea: si triángulo ABC semejante a triángulo MNP, K la razón de esa semejanza, P el perímetro del triángulo ABC
y P', el perímetro del triángulo MNP, entonces se cumple que P' es igual a K por P. No debes copiar toda esta información, solo anota en tu libreta que esto está en el recuadro de la página 99 de tu libro de texto. Y el teorema que relaciona las áreas dice, si triángulo ABC semejante a triángulo MNP, K, la razón de esa semejanza, A, el área del triángulo ABC y A', el área del triángulo MNP, entonces se cumple que A' es igual a K al cuadrado por A. Esto también está en el recuadro de la página 99 de tu libro de texto. Observa bien que en este caso la relación que se establece entre las áreas de los triángulos semejantes es el producto de K elevado al cuadrado por el área del otro triángulo, que se diferencia con la expresión que relaciona los perímetros. Esto hay que tenerlo muy claro para no equivocarse a la hora de trabajar. Copia entonces donde aparece esta información. Pues bien, es hora de comenzar a resolver ejercicios donde apliquemos estas relaciones. El primer ejercicio consiste en determinar cuáles son las expresiones verdaderas y las falsas. Para ello, debes estar leyendo correctamente, tantas veces como te sea necesario, la propuesta que se te plantea en cada inciso y hacer el análisis correspondiente. Veamos qué nos dice. Clasifica en verdadero o falso las proposiciones siguientes. Convierte en verdaderas las falsas. El inciso A, si dos triángulos son semejantes y el coeficiente de proporcionalidad es 2 y el área de uno de estos es 24 centímetros cuadrados, entonces el área del otro es 6 centímetros cuadrados. Anota rápidamente todo este ejercicio en tu libreta.
El inciso B plantea: si dos triángulos son semejantes y los lados de uno miden 3,5 centímetros, 8,2 centímetros, 4,5 centímetros y la razón de semejanza es 3, entonces el perímetro del otro triángulo es de 145,8 centímetros. Anota también la información del inciso B. Y el otro inciso plantea: si dos triángulos son semejantes y el perímetro de uno de estos es 30 centímetros y el del otro es 15 centímetros, entonces la razón de semejanza es 2. Copia también este inciso. Vamos entonces a resolver el ejercicio. El inciso A nos planteaba que teníamos dos triángulos semejantes, que el coeficiente de proporcionalidad es 2, o sea, la razón de semejanza
es 2 y que el área de uno de estos era 24 centímetros cuadrados, que entonces el área del otro es 6 centímetros cuadrados. ¿Será esta proposición verdadera o falsa? Te propongo que compruebes la veracidad de esta proposición. ¿Cómo? Estableciendo las relaciones entre sus áreas, probando que realmente un área es 24 centímetros cuadrados y la otra 6 centímetros cuadrados. Vamos a proceder entonces. Si la razón es 2 y la relación entre las áreas es igual a k elevado al cuadrado, o sea, que la razón entre el área de un triángulo y otra es igual a la razón de semejanza elevado al cuadrado, podemos entonces sustituir el valor de una de las dos para ver si obtenemos el valor de la otra. Sería entonces que el valor de la mayor es 24 centímetros cuadrados igual a 2 elevado al cuadrado por el área, porque el área de la menor es la que vamos a probar que realmente es 6 centímetros cuadrados. Resolvemos, hallamos la potencia, 2 elevado al cuadrado es 4, entonces ahora dividimos 24 entre 4 y nos dio 6. Efectivamente, esta proposición es verdadera. Verifica tu respuesta rápidamente. El inciso B nos planteaba que teníamos dos triángulos semejantes, que teníamos los lados de un triángulo, conocíamos el valor de la razón de semejanza y entonces podíamos determinar el perímetro del otro. O sea, teníamos que comprobar que realmente el perímetro del otro triángulo era 145,8 centímetros. Vamos entonces a revisar cómo debían trabajar. Tenemos la razón de semejanza, tenemos la expresión que relaciona los dos perímetros. Como conocemos los valores de los lados de uno de los triángulos, o sea, la longitud de estos, podemos calcular el perímetro adicionando todos los valores de los lados y obtenemos entonces 16,2 centímetros. Luego podemos establecer, según la expresión que relaciona los dos perímetros, como que uno es K veces el otro, sustituir el valor de K por 3, multiplicarlo por el valor del perímetro que ya calculamos y verificar si realmente ese es el valor del perímetro. Como ustedes se han podido percatar, no coincide, es 48,6. Por tanto, esta proposición es falsa. Pero recuerden que en la orden del ejercicio decía que convirtiéramos las expresiones falsas en verdaderas. Te daré un tiempo para que verifiques el procedimiento.
Verifiquemos entonces cómo deben haber quedado la respuesta correctamente. O sea, deben haber escrito entonces la proposición verdadera, convertir la que era falsa en verdadera. Solo coincidía en que usted debía de cambiar el valor obtenido del perímetro. Y les queda como están observando en esta diapositiva. En el caso del inciso C, nos planteaban que si dos triángulos son semejantes y el perímetro de uno es 30 centímetros y el del otro 15, entonces la razón de semejanza es 2. Fíjate bien, ahora conoces el valor del perímetro de cada uno de los triángulos que es semejante y vas a verificar si realmente la razón de semejanza es 2. Pero como ustedes conocen que se establece una relación entre los dos perímetros y la razón entre ellos es igual a la razón de semejanza de los triángulos, entonces solo debes verificar que esto se cumpla. No conocemos la razón, pero sabemos cuál es la relación que se establece entre los perímetros de estos triángulos. Y tenemos el valor de estos perímetros. Sencillamente sustituimos el valor de los perímetros y despejamos la razón de semejanza. Y efectivamente coincide con el valor que nos proponen en este inciso. Por tanto, esta proposición es verdadera. Verifique ahora su respuesta. La otra actividad que te propongo, debes copiarla muy rápido. Solo anota los datos que te ofrece el ejercicio y la figura de análisis para rápidamente de conjunto proceder a su solución. Ten en cuenta que estamos aplicando las relaciones que se establecen entre las áreas y los perímetros de triángulos semejantes. Veamos qué nos dicen. En la figura, ángulo BAC igual a 90 grados, EF perpendicular a FD y ángulo ABC igual a ángulo FED. AB es igual a 3 centímetros. La longitud del segmento AC es de 2 centímetros y del segmento FD 8 centímetros. Un primer inciso donde dice que demuestre que estos triángulos, el ABC y el EFD, son semejantes. Y un segundo inciso donde usted debe calcular el área del triángulo EFD. Anota rápidamente la información para comenzar su resolución.
Analicemos los datos. Nos plantean que el ángulo BAC, su amplitud es de 90 grados. Fíjense que estamos ubicándolo en las figuras. Nos dicen además que el segmento F es perpendicular al segmento FD. Por tanto, también se forma un ángulo de 90 grados. O sea, el ángulo EFD es igual a 90 grados. Nos plantean que el ángulo ABC es igual al ángulo FED. Podemos entonces marcar en nuestra figura los ángulos iguales. Si observamos aquí, ya con esta información podemos resolver el inciso A, porque tenemos ya dos ángulos respectivamente iguales. Luego, estos triángulos son semejantes. Continuemos entonces. Nos dicen que el segmento AB es de 3 centímetros y colocamos su longitud en la figura, que el segmento AC es de 2 centímetros y que FD, su longitud es de 8 centímetros. Ya hemos ubicado en las figuras todos los datos que nos ofrece el ejercicio y estamos en condiciones de poder resolver el inciso A. Tienes un tiempo para ubicar en tu figura estos datos. Puedes entonces escribir la demostración, que ustedes muy rápido pueden hacerlo. Fíjense bien, ya sabemos que el ángulo BAC es igual a 90 grados por datos, que el ángulo EFC también es de 90 grados por el dato que aparecía que relacionaba la perpendicularidad entre dos segmentos. Luego, estos dos ángulos son iguales a 90 grados. Ya tenemos escrito un par de ángulos respectivamente iguales. Solo nos falta escribir el otro par de ángulos. Pienso que ustedes son capaces de escribir solos todas estas relaciones. Por eso continúo con el análisis del ejercicio. Después ya tenemos esta relación de los ángulos iguales a 90 grados y además en los datos nos dicen que el ángulo ABC y el ángulo FED son iguales, por tanto ya tengo el otro par de ángulos respectivamente iguales. Y puedo concluir que los triángulos ABC y EFD son semejantes por tener dos ángulos respectivamente iguales. Y de esta manera concluyo la respuesta del inciso A. Me parece que ustedes solos pueden elaborar en casa formalmente esta respuesta. Les propongo darle paso al inciso B. Fíjense bien que ha sido muy rápido la solución del inciso A, porque ya todos tenemos habilidades en demostrar cuando dos triángulos son semejantes, cuál de los teoremas cumplen para esto. El otro inciso planteaba que calculáramos el área del triángulo EFD. Fíjense bien, si observan los datos de la figura, ustedes tienen el valor de dos longitudes de lados del primer triángulo, del ABC. En este caso, las longitudes de los lados que conocen son los catetos. ¿Por qué hablo de catetos? Porque son los lados que forman el ángulo de 90 grados y es un triángulo rectángulo. Y para calcular el área de un triángulo rectángulo basta con multiplicar el valor de los catetos y dividirlo por 2. Entonces, puedo de esta manera hallar el área del primer triángulo. Pero lo que me piden es el área del segundo triángulo. Pero ustedes saben que estos triángulos son semejantes y existe una relación entre las áreas
de ellos, que está dada con K elevado al cuadrado. ¿Y quién es K? La razón de semejanza entre estos triángulos semejantes. Por tanto, primero tengo que encontrar el valor de esta razón de semejanza. Pero como los triángulos tienen ángulos iguales, a ángulos iguales se oponen lados homólogos, en este caso proporcionales. Por tanto, conozco el valor de algunos de sus lados. ¿Cuáles son entonces los lados proporcionales? Vamos a buscarlos. Ya habíamos tomado que el área que teníamos que determinar era el área del triángulo EFD y que para ello necesitábamos la longitud de la base y de la altura. Y por eso habíamos hecho todo un análisis para buscar el área de este triángulo aplicando la relación entre las áreas de triángulos semejantes. Y vamos a buscar el valor de la razón de semejanza. En este caso, yo conozco el valor de la longitud del segmento FD y me falta hallar el valor del segmento F. Por tanto, aplicando la ecuación de área de un triángulo, no podía calcular el área del triángulo buscado. Y estaba trabajando con la razón que se establece entre las áreas de triángulos semejantes. Vamos entonces a buscar el valor de K. K está dado por la razón entre los lados homólogos. El lado que se opone al ángulo de 90 grados en el triángulo ABC es el lado BC. Y en el caso del otro triángulo es el lado ED. Puedo establecer la razón entre los lados, pero no conozco la longitud de estos. Por tanto, esta razón de estos lados homólogos no me permite calcular el valor de K. Pero veamos los otros lados. Tenemos entonces que al ángulo ABC se opone el lado AC y al ángulo FED se opone el lado FD. La razón entre estos lados sí la puedo determinar porque conozco la longitud de estos. Establezco la relación, simplifico porque es posible y obtengo la razón K. K en este caso es igual a 1/4. Fíjense qué fácil es la solución de este ejercicio. Pero bien, como tengo que calcular el área del triángulo EFD, simplemente voy a utilizar la expresión que relaciona las áreas para calcular el valor. Como K es 1/4, sustituyo. Puedo calcular el área del triángulo ABC porque tengo los valores de AC y de AB. Sustituyo y calculo. Obtengo el área de este triángulo. Luego voy a la expresión que relaciona el área entre los triángulos semejantes. Sustituyo el valor del triángulo ABC, el valor de su área, para luego efectuar los cálculos. Primero la potencia, fíjense bien que es 1/4 elevado al cuadrado, que sería 1/16. Despejo el valor del área del triángulo EFD, transponiendo para el otro miembro la fracción 1/16 dividiendo. Efectúo el cálculo. Recuerden que en la división de fracciones se convierte en producto hallando el recíproco de la segunda fracción y luego puedo determinar el área del triángulo buscado. De manera rápida les he estado explicando el procedimiento para la solución de este ejercicio, que luego en casa tú completarás la respuesta. Por eso te invito
muy rápido aplicar tus conocimientos en una nueva actividad. Aplica tus conocimientos. Dice, los lados de un triángulo MNP miden el triplo de los lados del triángulo RST, semejante a este. ¿Cuál es la razón de semejanza? Y si el perímetro del triángulo RST es de 8 centímetros, ¿qué valor tendrá el perímetro del triángulo MNP? Recuerda que aplicar tus conocimientos es una sección que resuelves en casa. Como te has percatado, ya esta sección es tu tarea de aprendizaje para la casa. Y además debes completar la respuesta del segundo ejercicio, el cual muy rápido hemos estado trabajando en la clase de hoy. Sin más, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro.